Cuando China vio lo que le pasó a la Unión Soviética, China vio que la Unión Soviética hizo apertura económica a la vez que hizo apertura democrática y de libertades. Eso trajo a Yeltsin y eso trajo a los oligarcas en Rusia y trajo un caos. La apertura económica junto a la apertura de libertades trajo pobreza. Está documentado. Estaban las poblaciones rusas que estaban acostumbrados a que el Estado proveyera, pasándola mal en los inviernos. ¿Y eso a quién trajo? A Putin. Y lo que ha sido, digamos, una especie de dictadura de People's Republic de Rusia, pero hay comida y hay economía. Y lo mismo pasó en China. El éxito puede llevarte al fracaso. El éxito del modelo que Estados Unidos creó en el pacto Bretton Woods fue: ustedes no se protejan, yo los voy a proteger. Y cuando alguien se meta contra este sistema, yo le voy a meter una bomba. Así que tranquilo, no tienes que gastar dinero en tu ejército. Y eso incluyó a China. China era parte de ese modelo para poder arrinconar a Rusia y a la Unión Soviética. Y ahora quieres cambiar ese modelo. Bueno, pues ok, pero hay que cambiarlo de forma progresiva. Es fascinante lo que dices, porque estamos viendo esto en vivo y es difícil absorber lo que está pasando. Cuando tú ves a Bloomberg, a Forbes, dedicando tiempo a explicar por qué es importante reconocer que Estados Unidos le sacó mucha ventaja y mucho dinero a ese sistema. Trump lo pone como: a mí me estaban ripping off. Pero esa no es la realidad. Esa es la historia, la narrativa de Trump para justificar el cambio. Pero lo cierto es que Estados Unidos montó un sistema de interdependencia donde él utilizaba su mollero para salir arriba en las relaciones de tráfico. Y como dice Carney, y todos nos hicimos de la vista larga sabiendo que era así. Sabiendo que Estados Unidos usaba doble vara. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, después de todo pagaba por el ejército, pagaba por la protección de todo el mundo y estaba dispuesto a decir: yo respeto a Canadá porque tiene su sistema. Después que tú administres tu economía y juegues bien conmigo, todo está bien. Pero ahora no, porque él dice que Canadá va a ser mi estado 51. Y al principio parecía un chiste, pero cuando se carga a Maduro y luego dice: ahora me voy a llevar a Groenlandia, entonces deja de ser un chiste. Make America great again. Hablaron, los poderosos del mundo hablaron. Sí. Trump y Xi Jinping tuvieron una conversación telefónica y Xi le dice a Trump: mira, llegó un político, y Bloomberg también, mira, que eso de tú vendiéndole armas a Taiwán, ¿cómo es? Pero tú no habíamos hablado ya de este asunto ya. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cómo funciona eso de que tú le vendes armas a Taiwán mientras quieres negociar conmigo y hablar conmigo? ¿Esa es parte de la estrategia Trump de leverage? ¿O negocias conmigo o sigo equipando a...? Porque Japón dijo que va a defender a Taiwán. Bueno, es que ahí es que está la cosa. Para contextualizar esa reunión entre Xi Jinping, el presidente de China, y realmente vamos a decir que desde Mao Zedong no ha habido un presidente de China con el poder que ha podido amasar Xi Jinping. Esta semana pasada se reportó una purga que hizo en los más altos mandos del ejército. Sacó los dos generales de más alto rango, los sacó. Y con ellos se fueron también varios representantes del Partido Comunista. O sea, él tiene ese poder cuando hay alguien que no está alineado, y no importa cuán alto estés en la escala. O sea, ese es Xi Jinping. Entonces, ¿qué pasa? Se reúne ahora con Trump en lo que esta es la reunión del manejo de un conflicto. Son dos poderes. El poder hegemónico de Estados Unidos, que está, como sabemos, está en crisis debido a una serie de movidas donde se aleja Estados Unidos de su alianza tradicional con Europa. Y por otro lado, el poder emergente como un potencial igual de los Estados Unidos en esta carrera por el dominio político y el dominio económico. Yo voy a hacer una referencia, no me voy a ir por ahí, pero hay un trabajo que se publicó en Foreign Affairs, en la revista Foreign Affairs, creo que fue en agosto, en septiembre, de dos profesores, Henry Farrell y Abraham Newman, que se llama The Weaponized Interdependence, la
la interdependencia económica convertida en un arma. Y eso es lo que ha pasado, o the weaponized economy, pero es el mismo concepto. Cuando hablamos de por qué China se convirtió en este powerhouse, en esta fuerza tan grande, pues porque China planificó su economía. ¿Cómo yo entro a este sistema global? Ahí está. Lo recomiendo, fue de septiembre a octubre del 2025, The Weaponized World Economy. Si quieren entender el mensaje de Carney en Davos, si quieren entender el contexto de esta reunión de Trump, tienen que leer ese artículo. Está online, Surviving the New Age of Economic Coercion. ¿Qué significa eso? Eso lo dijo Carney, que es el primer ministro de Canadá. Cuando cae el muro de Berlín, China se preocupa por hacer una planificación de cómo yo juego en este juego y me beneficio. Y Estados Unidos, como tú dices, yo le proveía seguridad. Estados Unidos le proveía seguridad al mundo occidental, a las potencias, digamos, liberales. Con que tú fueras una economía liberal capitalista, estamos bien. ¿Qué pasa? Pero Estados Unidos se sacaba mucho a eso. Porque el dólar era la moneda de cambio. El sistema electrónico de comunicaciones es americano. No se lo inventaron los japoneses. O sea, todo el internet, toda esta cosa es una invención americana. Y ellos impusieron un sistema de surveillance y de control. Cuando te querían cerrar la llave de paso, y esto se probó cuando septiembre 11, cuando el ataque de los terroristas, tú tienes control, tú puedes buscar, tú puedes hacer surveillance. Recuerda el escándalo cuando Snowden da a conocer todas las prácticas de vigilancia que usaba los Estados Unidos en el mundo entero. Eso le dio un mensaje a China de que hay una manera de que esta interdependencia que le llamamos globalización y que todo el mundo está celebrando y feliz y todos somos amigos, se convierte en un arma de coerción. Y ese es el trabajo de Farrell y de Newman. Yo creo que es bien importante para entender eso, porque ahí es donde está el mundo. Y lo dice Carney en su discurso en Davos. Estas potencias ya aprendieron a que no solamente soy el policía del mundo, no solamente soy el que provee la tecnología, uso esa tecnología para los que no están conmigo, para los que no me dan lo que yo quiero, apretarlo. Y en el caso de Trump, él lo acompaña con ese Snowden, que fue un técnico que divulgó todas esas prácticas y luego lo metieron preso y todo. Pero la realidad es que se vio el underbelly, se vio eso que nadie quiere que se vea del Estado hiperpoderoso usando la tecnología para su beneficio. ¿Qué pasa? Ahora estamos donde las potencias usan la interdependencia. Esta globalización que llamamos, ¿para qué? Para someter al que no se alinee. Y uso coerción económica. Pero hay un problema. Que cuando Estados Unidos dice, yo le pongo 25% tarifa a China, China dice, ok, pues yo ahora te voy a poner a ti para atrás. Y China es suficientemente grande y suficientemente poderosa para que eso le duela a la economía de los Estados Unidos. Entonces, por eso tú ves que Trump es muy cuidadoso. Ayer dijo que esperaba que su reunión con Xi fuera muy buena porque él se lleva muy bien con Xi. La retórica es muy cuidadosa. Fíjate que Trump no habla así de Zelensky, ni habla así ni de nadie. Él habla así de los poderosos, de los fuertes, de los que se pueden sentar. Entonces yo creo que esa reunión es cómo manejamos este conflicto que sabemos que tenemos. Y lo que tú planteas, Jay, para mí es fascinante. China tiene un plan a medio plazo y a largo plazo de incorporar a Taiwán. Eso no es un secreto. Lo dijo abiertamente Xi Jinping. Y Trump sabe eso. Entonces, lo dijo abiertamente que tenían que estar listos para el 2027. Imagínate. O sea, no tiene que ser que van a hacerlo en 2027. Pero estén listos. Pero el plan, prepárense. Tienes que estar ready para el 2027, lograr entrar y quedarte con Taiwán. A la gran familia china, que acuérdate, hay que decirlo de esta manera. Lo cierto es que hay, por ejemplo, Hong Kong es una autonomía. O sea, son
estás dentro del sistema chino, pero te permiten una autonomía. Es casi como un Estado libre asociado, más o menos, que es un Estado libre asociado que te han puesto ahí. Pero el poder de China es enorme. Una vez eso empieza a soltarse, pues se despliega el poder del Estado y es muy difícil frenarlo. Y eso para Japón es un desastre, porque Japón y China siempre han tenido un conflicto y Japón es un jugador fundamental en la economía del Pacífico y en la economía de toda esa zona. Así que, pero no vamos a entrar por ahí, vamos a entrar para la reunión. ¿Qué quiere Trump de esa reunión? Él quiere asegurarse que puede mantener ese conflicto, ese choque, como si fuera la Guerra Fría con la Unión Soviética, sin que la sangre llegue al río, sin que se salga de control, sin que le cueste a su política de America First. Y China quiere más o menos lo mismo, pero China gana algo más. El hecho de que Estados Unidos le reconozca como un poder en el mismo nivel ya es una victoria para China. Psicológicamente China es un poder emergente, pero sabe que está llegando, que no es un poder como Estados Unidos, que ha sido pues, el poder hegemónico indiscutido desde 1989. O sea, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos ha sido el poder hegemónico del mundo. Entonces China quiere estar seguro de que tiene esa mesa. Lo que hizo China para demostrar su poder fue que cuando Estados Unidos le puso aranceles, China le puso aranceles, pero además empezó a burlarse de los aranceles a través de vender a través de otros países. Pero vendió sus holdings en dólares. Casi todas las reservas del mundo están o en oro o en dólar. Las reservas de mi capital, por ejemplo, en el caso de Rusia, son casi 300 billones. Estaban en dólares y pues se congelaron. Porque el país que tiene su moneda puede hacer ese tipo de manipulación a través del Departamento del Tesoro. Y lo que hizo China fue vender a precio de pescado bombado y estuvo dispuesta a dompear el dólar. Y eso era una estrategia para la cual Estados Unidos no estaba lista. Porque pensaban que no, porque a ellos les conviene un dólar fuerte. O sea, a China le conviene que el dólar esté fuerte porque le compra. Porque el dólar fuerte beneficia la venta del que no usa el dólar. O sea, del que no depende del dólar. Del que viene de afuera. El dólar débil favorece al americano porque puede vender. Puede exportar. Puede exportar en unas condiciones más favorables para la exportación. La primera plana, me gustaría que la muestre, del Economist de esta semana pasada es básicamente toda dedicada a la debilidad del dólar a un nivel histórico y la transformación que eso significa para la economía global. Que el dólar de pronto, y yo creo que esto es parte del diseño, lo hemos hablado aquí, Trump lo está haciendo como una manera de fortalecer las exportaciones de Estados Unidos. No sé si la encuentras ahí, pero mírala ahí. The Dangerous Dollar. Eso es la primera plana en la historia de primera plana del Economist. Y eso es algo que si lo discutíamos hace 10 años era como, ay, pero por favor, el dólar siempre va a ser el dólar. Pues ahora lo que están diciendo es que el tener dólares y que los americanos van a tener que aprender lo que es a que su moneda no tenga la fuerza global que tenía antes. Lo cual para mí, y esto debo decirlo, lo discutimos aquí varias veces, que era un grave error, y yo sé, ¿verdad? Que uno dice, wow, lo discutiste. En el programa de Bendito del Nuevo Orden Mundial, que solo ven, ¿verdad? Los boricuitas y 2 o 3 ladinos por ahí. Lo ve más gente de lo que tú lo que pensábamos, la verdad, sí, mucho más. Y es que no es por nada, pero es un gran programa. Pero esto se advirtió no por nosotros, sino los poderes que son advirtieron a Estados Unidos. The weaponization of the dollar is not the way to go. O sea, tú no quieres que tu moneda sea parte de una de las herramientas de guerra. Porque si tu moneda, que es lo que te mantiene como el país hegemónico al día de hoy, empieza a ser una moneda de castigo, pues yo voy a dejar de usarla. Y voy a buscar otras alternativas. De nuevo, el éxito puede llevarte al fracaso. Porque correcto. El éxito del modelo que Estados Unidos creó en el Pacto Bretton Woods fue: ustedes
no se protejan, yo los voy a proteger. Ustedes hagan comercio, que yo voy a proteger el comercio. Y cuando alguien se meta contra este sistema, yo le voy a meter una bomba. Y el que haga cualquier cosa, pues yo me meto allí y lo saco. Hasta en Haití se metió, en Granada imagínate, en Granada. O sea, en África, en todos lados, yo me voy a meter. Yo voy a garantizar el tráfico económico. Así que tranquilo, no tienes que gastar dinero en tu ejército. Y eso incluyó a China. China era parte de ese modelo para poder arrinconar a Rusia y a la Unión Soviética. Ganaste. Y ahora quieres cambiar ese modelo. Bueno, pues, ok. Eso tiene sentido. Vamos a cambiar el modelo porque ya ganamos. Ya se acabó el enemigo en común. Pero hay que cambiarlo de forma progresiva. Es fascinante lo que dices porque estamos viendo esto en vivo y es difícil absorber lo que está pasando. Cuando tú ves a Bloomberg, cuando tú ves a Forbes, las publicaciones económicas, dedicando tiempo a explicar por qué es importante reconocer que Estados Unidos le sacó mucha ventaja y mucho dinero a ese sistema. O sea, Trump lo pone como, a mí me estaban ripping off, a mí me estaban robando. Pero esa no es la realidad, esa es la historia, la narrativa de Trump para justificar el cambio. Pero lo cierto es que Estados Unidos montó un sistema de interdependencia donde él utilizaba su mollero para salir arriba en las relaciones de tráfico. Y como dice Carney, que me parece que ese discurso es un discurso de época, es un discurso que va a marcar el momento, dice, y todos nos hicimos de la vista larga sabiendo que era así. Sabiendo que Estados Unidos usaba doble vara. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, después de todo pagaba por el ejército, pagaba por la protección de todo el mundo y estaba dispuesto a decir, yo respeto a Canadá porque tiene su sistema. Después que tú administres tu economía y juegues bien conmigo, todo está bien. Pero ahora no, porque él dice que Canadá va a ser mi estado 51. Y al principio parecía un chiste. Pero cuando se carga a Maduro en una operación y luego dice, ahora me voy a llevar a Groenlandia, entonces deja de ser un chiste. Deja de ser un chiste y se convierte en una amenaza real. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero volviendo al tema que tú planteas, que me parece, a mí que es uno de los temas cruciales de la reunión entre Trump y Xi Jinping, es que es la primera reunión entre los dos cuando ya el mundo tomó noticia de que el orden mundial que venía desde el 45, pero que tuvo su apogeo entre el 89 y el 2025, terminó. Ese orden que ponía como modelo aspiracional, si tú tienes una economía saludable, si tú tienes una democracia liberal, estás con los americanos, todo está bien. Lo único que tú tienes que hacer es más, todo el concepto, Jay, todo el concepto de offshoring. Ah, mira, si te sale muy caro producir en Puerto Rico, pues offshore a República Dominicana, a otro lado, mano de obra. Ah, mira, es que el banco de teléfono te sale más barato si lo pones en Pakistán. Ah, pues Pakistán, ¿verdad? Y cuando te cogen la llamada los de American Express, hello, how are you? No, pero es más barato. Claro. No es ni acento puertorriqueño. Y ese modelo le hizo mucho dinero a Estados Unidos. Sus empresas se aprovecharon. Claro. En otros momentos abusaron. Y ahora hay otro país que dice, yo también me quiero. Yo también quiero de eso. Y China empezó a enviarle a esos países sus productos a precios de subsidio estatal dramático. Y se fue quedando poco a poco. Y mientras Estados Unidos no veía que era una amenaza, sigue por ahí para abajo, muchachos, que ganamos. Hasta que de repente empezaron por juguetes y ropa y ahora van por carros y por las cosas más sofisticadas. Espérate, ya no. Entonces, ¿qué pasa? Eso cambia el orden mundial. Yo entiendo eso. Pero el orden mundial tiene que cambiarse poco a poco. Tú no puedes venir en un año. No. Porque Trump lleva un año. No, porque el mundo sigue. O sea, hay cosas que van a seguir. Y la interdependencia se ha convertido en un arma, pero no deja de existir. Porque ya tú te acostumbraste, vamos a poner esto, ya tú te acostumbraste a esto, ¿verdad? Uh-huh. Que esto es básicamente el grillete voluntario que llevamos todos y que mucha gente se ha convertido en esclavo de esto. O sea, esto no está al servicio de la gente, tú estás al servicio de... Pero el microchip que se usa aquí probablemente viene me atrevo a decir que puede venir de Taiwán, Bueno, probablemente.
Sí, entonces, TSMC lo puede fabricar, puede diseñar Nvidia, pero TSMC es el que lo fabrica. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir que lo hace Nvidia, pero el punto es, hoy día estamos en un sistema donde ya nos hemos acostumbrado a depender de una cadena de distribución que es global. Y el día que de pronto te digan, no, es que a Puerto Rico no va a llegar el iPhone tal, pues empieza la gente, ¿pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? O a Nueva York. Entonces, China hizo algo que fue, cuando China vio lo que le pasó a la Unión Soviética, ¿tú recuerdas lo que pasó ahí? China vio que la Unión Soviética hizo apertura económica a la vez que hizo apertura democrática y de libertades. Eso trajo a Yeltsin y eso trajo a los oligarcas en Rusia y trajo un caos, realmente. La apertura económica junto a la apertura de libertades trajo pobreza. Está documentado. Estaban las poblaciones rusas que estaban acostumbrados a que el Estado proveyera, pasándola mal en los inviernos. ¿Y eso a quién trajo? A Putin. Y lo que ha sido una especie de dictadura de People's Republic de Rusia, pero hay comida en Rusia y hay economía. Y lo mismo pasó en China. En China hay un partido comunista y los americanos, Baker, todos los estrategas del fin de la historia era, bueno, porque China va a caer, porque en el momento en que abran la economía, las libertades van a venir. Pero los chinos aprendieron. Mira a ver si tú ves protestas como Tiananmen Square ahora. No hay. Y no es que los chinos no tengan ganas de ciertas cosas, pero dicen, pero es que ya eso no puede ser. Porque hay un sistema de represión bien sofisticado en China. Pero mientras tú no te quejas, tienes una mejor casa que tus papás. Tienes un carro eléctrico que tus papás no tenían. El ascenso económico del pueblo chino es indiscutible. Así que eso justifica que Xi Jinping y el Partido Comunista tengan todo el poder. En el caso de Estados Unidos ha pasado lo contrario. Estados Unidos, si tú comparas las expectativas económicas de los años 90, que era todo para arriba, todo el mundo pensaba, no, de aquí para Hollywood, a todo lo que ha venido los pasados 15 años ha sido una economía mucho más incierta, una generación que siente que le va peor que a sus padres. Eso es un fenómeno que no había ocurrido en todo el periodo desde el 45. Siempre la generación próxima tenía la expectativa que iba a estar mejor que sus padres. Esta es la primera generación que piensa, a mis padres les fue mejor, a mí me tocó la porquería, a mí me tocó lo malo. Y eso crea el que la gente diga, pues el gobierno tiene que resolverlo. Claro. Y el gobierno tiene que resolverlo, entonces crea dos cosas. Deuda, porque el gobierno dice, pues espérate, déjame regalarle cosas a la gente. Deuda, o sea, endeudar, porque es lo que ha hecho Estados Unidos, lleva por 39 trillones de dólares de deuda y subiendo. Y crea también gobiernos populistas donde dicen, no te preocupes, yo te voy a resolver. Claro. Y en vez de tú fomentar que la gente cree su industria, su empresa, su rigor, su disciplina, que la gente pueda salir. Pues bueno, mira el ejemplo. Bueno, quedamos en que después del NAFTA y el CAFTA-RD iba a haber un sistema de readiestramiento de la población que nunca ocurrió. Y ahora dicen, no, pero con el AI tranquilo, que no te va a quitar los trabajos. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la solución para la gente? Bueno, pues una, Donald Trump. La otra es Zoran Mandani. Entonces, ese es el mundo que está surgiendo. Sí. Porque si yo no tengo capital, Carlos, pues que se chave el capital, distribúyelo. Sí. Y tú ves que los jóvenes tienden a ser mucho más... Y Carlos, yo te garantizo esto. Los jóvenes tienden a ser mucho más de izquierda liberal progresista. ¿Por qué? Porque no tengo capital. Pues si no tengo capital y tú tienes capital, dámelo para mí. Yo quiero. Pero ahora va a haber un cambio y tú ves, hay muchos jóvenes que se han vuelto de derecha. ¿Y por qué? ¿Será porque ahora ellos son herederos de lo que los padres están pasando y yo tengo ahora capital y no quiero que me lo quiten? Porque nunca los jóvenes habían tenido capital, pero por primera vez tenemos una transferencia de riqueza como nunca en la historia. So, va a haber esa confrontación y yo creo que nosotros no entendemos cuál es el plan, en este caso de Trump, porque China tiene una crisis demográfica bien profunda. Mucho más profunda de lo que nosotros habíamos imaginado, porque resulta ser que hay números y hay estadísticos que plantean que pudiera haber 300 millones de personas menos de lo que se piensa que hay. Voy a explicarlo. Porque me parece que parte de lo que ocurre en este nuevo orden mundial es que los datos, pues depende de quién los trae.
Y el envejecimiento de la población tiene consecuencias devastadoras. Lo que está pasando aquí con el envejecimiento de la población y todas esas propiedades ahí, pues también pasa en China. La apuesta de Trump, Carlos, yo estoy convencido que es que la demografía le va a ganar a China. Y la demografía está invicta. Hasta el día de hoy, la demografía es como el tiempo. Hasta LeBron James llega un día en que ya no es el gran jugador. Hasta Tom Brady tiene que retirarse. O sea, no, la demografía está invicta y China tomó una decisión de que dejarle a la gente tener un solo hijo y además abortaban cuando no era varón. Así que más todavía creó una crisis demográfica profunda. Y la única solución a eso es traer inmigrantes y ningún país. La verdad es esa. Todo el mundo habla de que la humanidad somos uno, de que no, pero a ningún país le gusta que vengan migrantes, sobre todo cuando vienen y cambian culturas, porque la verdad es que el migrante trae su cultura. Y los únicos países que no están en una crisis demográfica en este momento son los países que han tenido un historial de inmigrantes. Un historial. Como Estados Unidos, por ejemplo, que ya empezó a tener menos nacimientos que muertes también, pero no han llegado a una magnitud de ser una crisis. China tiene una crisis. Yo te voy a dar algunos datos y me parece que Donald Trump está apostando a que eso es lo que va a terminar dando una ventaja, porque también recientemente ha salido a relucir que quizás estaban sobrecontando los nacimientos, porque en China parte de los datos del censo eran registrados cuando alguien nacía, no, porque mucha gente no nacía en hospitales. Recuerden, nosotros pensamos en China, hay lugares en China súper, ¿verdad? Shenzhen, o sea, wow. Shanghai, pero hay zonas en China pobres. Todavía. Pobrezas extremas. Oye, es un milagro económico que un país en una generación haya salido de la pobreza a ese nivel. Porque es un país muy grande y además tiene 1 billón de habitantes. 1,5 billones. Pues, ¿qué pasa? Que parte de lo que se está planteando es que es bastante probable que cuando los niños van a vacunarse, que es a los 6 meses que empieza ese sistema de vacunación, es cuando se registran, pero ¿qué pasa? Que a los médicos le estaban pagando por cada vez que vacunaban a un niño. Pues ¿qué pasó? Que se sobrecontó. Eso dicen algunos teóricos que China tiene una crisis demográfica más profunda de lo que ha admitido. Y que quizás su población empezó a decaer desde los años 90, no desde ahora, que es cuando se está planteando. ¿Verdad? Eso dicen algunos teóricos, no sabemos la verdad. Porque la verdad solamente China sabe esos números. Nadie sabe los números de China, solamente China. Y lo que se está planteando con ellos es que llevan 4 años, estos son los números oficiales, 4 años en decrecimiento poblacional. La fertilidad de China es súper baja, básicamente de 1.0, o sea, por mujer. Y se plantea que es posible que para el 2050, escuchen este número, baje entre 600 y 800 millones la población. O sea, estamos hablando de que un país de 1.5, un país que se pensó en 1.5 billones va a tener 800 menos. Eso es un número gigante, porque hay un envejecimiento de la población y no hay sustitutos. Estados Unidos tiene un número alto, pero bajito de sustitución, pero todavía es positivo. México está en una mucha mejor posición demográfica. La demografía, como te mencionaba, está invicta. Ningún país ha podido evitar eso. ¿Qué pasa? Que las poblaciones mayores piden, dame porque yo creé este plan, dame, para mí, yo quiero. Y los jóvenes dicen, yo, para ti, no, para mí. Y en ese problema, la apuesta de Estados Unidos es que China va a pasar en los próximos 5 o 10 años por una crisis que Estados Unidos no va a pasar. Por ejemplo, el caso de Alemania, y esto lo dice Peter Seihan en su libro. Alemania, por ejemplo, tiene 80 millones de habitantes. Y la mitad de la población ya tiene más de 50 años. Para tú poder lograr que el país siga siendo productivo, necesita que básicamente tener 2 millones anuales por los próximos años. 2 millones de niños o de personas menores de 25 años para que importar o permitir la entrada. Y por eso Angela Merkel abre la posibilidad de que lleguen refugiados sirios. Pero no, espérate. No era para tanto. No queremos 1 millón aquí. Pero para Alemania evitar el problema demográfico necesita 2 millones, no 1. Y con 1 fue y muchachos se formó y perdieron las elecciones y todo lo que pasó. Planteo eso porque al parecer la apuesta es esa. Una apuesta de que sí, China hoy tiene mucho poder y puede dompearme el dólar, pero en 5 años, como ellos dependen de que el mundo les compre, no van a poder producir al nivel de poder porque no van a tener la población suficiente a menos que lo sustituyan con robots. Bueno, ahí estamos. La pregunta es, pero los robots no consumen. Si el resto del mundo está pasando el mismo problema. Eso es clave. El robot sirve para cargar la persona que no puede ni trabajar ni nada así. Correcto, Carlos. Y por último, el resto del mundo está pasando por una crisis demográfica también y está probado
Cuando el ser humano envejece, consume mucho menos. Eso es así. O sea, el ser humano envejece, deja de comprar casas, deja de, ¿verdad? Simplemente hay un montón de otras necesidades. Cambian tus necesidades. Y el planteamiento de Estados Unidos es: China depende de que el mundo le compre. Pero el mundo va a llegar a una crisis demográfica y el mercado interno de China no es un consumidor. No es un mercado que consume. Ellos producen, pero necesitan que el resto del mundo le compre. Y el resto del mundo va a dejar de comprar por demografía. Y aparentemente esa, para algunos demógrafos, es lo que están planteando como la solución de que Estados Unidos va a salir al aire o va a salir airoso de este proceso. Recientemente Elon Musk anunció que va a coger a todas sus empresas y meterlas en una sola, en gran medida porque quiere empezar a dejar de depender de manufactura china y empezar a depender de sus robots en manufactura. Y por eso Tesla anunció que S y X no los va a producir más. Van a cambiar a Optimus, el robot. Wow. Yo ahora mismo, mientras te escucho hablando de demografía china, me pregunto qué pensarán los demógrafos chinos cuando hoy y ayer leen en los reportes gubernamentales que un individuo que ellos hasta el momento no habían escuchado, que se conoce globalmente por Bad Bunny, es el número 1 en China de downloads de música de Apple Music. Y eso también, oye, mira lo que eso significa. O sea, cómo funciona el algoritmo. Hace 20 años, 10 años, un cantante tenía que pasar por unos guardianes de la cultura que decidían si tu disco se iba a escuchar en este país o en este otro país, o en esta emisora o en esta otra emisora. Pero la tecnología del algoritmo permite que si a ti te están buscando globalmente, pues tú subes y de pronto un chino dice: sí, mira, ese se ganó el Grammy, vamos a escucharlo, Bad Bunny. Y como es una música con un valor universal, porque tiene un ritmo y tiene unas cosas, aunque no entiendas español, de pronto se puso número 1 Bad Bunny en China. Esto no es una broma, es en serio. Lo puedes chequear. Y eso, vuelvo y te digo, y esto lo hago un poco para subrayar el fenómeno de Bad Bunny, que yo creo que trasciende. Ya es algo que debe interesarte, no nada más porque es puertorriqueño, que debe interesarte por eso, pero debe interesarte también porque sea mexicano, puertorriqueño o argentino, el hecho de que un cantante que decide hacer un álbum en español, esto no es un crossover al inglés, no solamente se gana el Grammy en inglés, que es un premio que da un grupo de gente. Tú puedes decir, bueno, eso está bien. Es que la mezcla de todo lo que él ha hecho termina en convertirse en el número 1 éxito musical en Apple Music en China. Eso es impresionante. Lo es. Déjame decirte que es uno de esos datos que no es creíble hasta que ves, ¿verdad? Y entras a un montón de plataformas y dices, pero espérate, ¿cómo es eso? Pues sí. Parece un chiste. Parecería un chiste. Como que la puso en la China, pues está pegado en la China. No. Es que es así. Y la realidad es que pues hay muchas explicaciones de cómo funciona el algoritmo. También, yo le preguntaba a amigos míos, pregunté a un amigo mío español, oye, ¿qué es lo que te gusta de Bad Bunny? O sea, porque quizás tú no entiendes algunas palabras y el acento y toda esa cosa. Y él me dice, es que el mensaje de Bad Bunny, especialmente en este último disco, es universal. Es el orgullo que él siente por su música. Es el orgullo que él siente por su relación con sus padres, de dónde viene. Eso es como en Mi Viejo San Juan, que es quizás la canción más universal que se compuso en Puerto Rico, porque aunque dice Mi Viejo San Juan y es volver, adiós, adiós, me voy, pero volveré. ¿Qué persona que ha emigrado de su patria no sueña con volver? Es algo tan universal. La añoranza de ese terruño tuyo que te ala, que tú amas, que se asocia con tus mejores memorias o con las memorias de gente que tú amaste. Y lo que ha hecho Bad Bunny es similar y quizás hasta mucho más en escala a lo que es Mi Viejo San Juan. Con Baile Inolvidable, por ejemplo. ¿Quién no tuvo un baile inolvidable en su vida y que luego en su vejez lo recuerda? ¿O quién no piensa, debí tirar más fotos en esta vacación? O sea, él ha logrado unos temas que son universales. Y por eso quiero decir, yo creo que ya a Bad Bunny no solo se le debe ver
digo, aquí lo criollizamos todo, como alguien que nos debemos sentir orgullosos y todavía no ha estado en el Super Bowl. Deja que salga en el Super Bowl, que eso va a ser explosión total. Sino porque ha logrado un nivel de autenticidad en su arte que le ha hablado al mundo y además ha sabido usar las plataformas, los algoritmos y todo, que eso ha roto también con lo que era la forma tradicional de distribuir la música. El titular: China falls in love with Bad Bunny as he becomes the first Latin music artist in rank there and reaches number 1. He's the first one in rank. Mira para and allá. Reaches number 1. China falls in... O sea, ahora mismo Xi Jinping tiene en unos talking points preguntarle a Donald Trump, ¿Is this guy an American citizen? Sí. O preguntarle, ¿quién es Titi? Titi me preguntó. O sea, pero sí, o sea, definitivamente el fenómeno es a ese nivel. Sí. Y pues bueno, o sea, yo no veo cómo eso no debería ser algo que nosotros aplaudamos. Sí. Algo hay que aprender de él. Sí. En su mundo, en su arte, no es para imitarlo. Yo no creo que es imitable. Yo creo que de lo que se trata, Jay, es de entender cómo un joven, porque empezó muy joven, Bad Bunny, Benito empezó joven, se montó en una plataforma artística existente, que es el reggaetón y la música urbana. Eso existía. Ya hay un apetito global para eso. Pero yo pienso que sin traicionar su propia expresión artística, que tiene unos elementos de originalidad y digamos, sincretismo, donde él mete un género con otro, ha mantenido un nivel de... Esto es mis términos. Fíjate que él no se ha suavizado desde el punto de vista de decir, mira, ahora que yo estoy en esta plataforma global, yo tengo que hacer mis canciones en inglés. A lo mejor hago un álbum en inglés algún día, pero lo que lo llevó hasta aquí es en español. Y es un español puertorriqueño. El que ponga en duda eso no. O sea, es un español que no es el español, lo que llaman el neutro. No es el Univisión. No es neutro, no. No es, tú sabes, esos puertorriqueños, digo, yo lo puedo entender, que van a Telemundo o a Univisión Nacional. Bueno, van a la Escuela de México esa, donde salen todos los actores y actrices y salen de allí y aprenden el español neutro. Que se llama el español Network Spanish, que es el español neutro que tú no sabes de dónde viene. Es medio mexicano, medio Puerto Rico, medio Colombia, es como en el medio de todo. Pero ¿es para qué? Para que sea aceptable para toda una población que vienen de lugares distintos. Pero Bad Bunny no va por ahí. Y tú entonces escuchas gente de Cataluña diciendo, oye, me gusta PG. Pues, o sea, es algo interesante. Y yo creo que vale la pena que lo mencionemos en el nuevo orden mundial, especialmente porque no solo es una figura que ya tiene una personalidad global, sino que es un producto cultural, o digamos, tiene un impacto cultural en China. Pero Carlos, yo creo que no hay ni que justificar, porque parte del nuevo orden mundial es que el mundo del espectáculo, los eventos cada vez son más importantes en la economía. De hecho, ahora mismo hay apuestas de con qué canción va a empezar Bad Bunny el Super Bowl. Y puedes apostar. O sea, hay billones de dólares que se están moviendo a base de con qué... O sea, para que tengamos la idea, en el Super Bowl se están moviendo a $10 millones los 30 segundos. Empezaron en 8, ya por 10 millones. En la publicidad pagada. En la publicidad pagada de 30 segundos. Uno de los anuncios va a ser de Kendall Jenner, la ex de Bad Bunny. Así que dirá ella, ¿verdad? O que era, no sé. Eso yo siempre lo veo porque... Y a veces no lo veo en vivo, pero luego veo todos los anuncios. Porque te da un sentido de... Esta gente, para pagar todo eso por un anuncio, estudian el apetito del consumidor y demás. Entonces eso te da como una radiografía de dónde está. Pero hay otro tema que quizás nos mete en camisa de 11 varas y es el impacto que tiene Bad Bunny también dentro de los Estados Unidos, porque él ha de alguna manera hecho aceptable que instituciones como por ejemplo NFL acepten que su acto sea en español. Cosa que Trump trató de alguna manera minimizar o decir eso no debe ser así. Pero de pronto es perfectamente razonable que Bad Bunny, más de la mitad de su discurso en los Grammy no fue en inglés. Fue en español.
De hecho, ahora mismo hay una historia de Apple Music. The stage is set. Bad Bunny sits down with Old Man Ebro and Zane Lowe in San Francisco ahead of his Apple Music halftime show performance. Watch the official Bad Bunny interview Thursday at 10 a.m. Pacific Time, o sea, ahora. De hecho, Chente sale en la... Sale Chente, sí. Mira qué bien. El pana de nosotros, Chente Grach. Coño, tenemos a alguien ahí. Ya tú sabes, tenemos un pana que está en el momento. ¿Por qué Trump sigue obsesionado con que ganó las elecciones del 2020? O sea, que tú escribiste un libro. Tú analizaste la mente de Trump. ¿Por qué eso es tan importante para él? O sea, ¿por qué Trump sigue obsesionado con eso al punto de que hoy tenemos la historia de que Tulsi Gabbard estuvo por aquí dando la vuelta a ver, ella no, obviamente, su equipo, planteando que había investigando lo que supuestamente es fraude electoral con las máquinas de Dominion, que son las máquinas que también se usan en Estados Unidos. Entonces, tú dices, yo entiendo que el presidente diga, yo quiero que esto no vuelva a pasar, pero él lo que plantea es que, y ahí está la exclusiva de Reuters, U.S. Spy Chief's Office investigated voting machines in Puerto Rico. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Trump sigue obsesionado? Porque todo el mundo sabe que esta investigación trata de que Donald Trump quiere demostrar que las máquinas de Dominion fallaron y como en Puerto Rico hay un resultado electoral que Dominion admitió que se programó mal la computadora y que en vez de ser el resultado electoral que la independencia tenía 30%, la independencia realmente tenía 11% y las máquinas contaron mal porque fueron mal programadas. Y Trump quiere utilizar el ejemplo de Puerto Rico para decirle a la nación, mira, ven que las máquinas fallan, así que hay que federalizar las elecciones en todos los estados, que como tú y yo sabemos, la Constitución establece que le toca a los estados administrar las elecciones en cada estado, no al gobierno federal. Carlos, ¿cuál es la obsesión? Qué bueno que me das la oportunidad, porque sí, es de las cosas que en el libro Sócrates versus Trump está muy presente. Hay una serie que ya lleva un tiempo por ahí, se llama The Apprentice, y es de la relación que Trump tuvo con Roy Cohn, que era un abogado republicano ultra controversial, participó en las vistas de McCarthy persiguiendo a los comunistas, una persona... Y Cohn fue una especie de mentor de Trump en su etapa inicial antes de convertirse en figura pública. Trump, uno de los principios que sale en esa serie bien dramático, pero que él lo utiliza es, no importa la circunstancia, nunca aceptes la derrota. Siempre puedes decir que ganaste, aunque perdiste. Y dilo y repítelo. Nunca aceptes la derrota. Y si tú te das cuenta en toda la historia de Trump, incluso cuando él ha quebrado un negocio, él dice, salí bien, gané, porque usé la quiebra para no pagar. Él siempre utiliza todo evento para declarar victoria. ¿Qué pasa? El otro componente de por qué él no acepta la derrota frente a Biden, además de ese principio de nunca aceptes la derrota, es que no sería explicable los eventos de enero 6 según él los ha planteado. Él utilizó el poder presidencial para perdonar más de 1,000 personas que fueron acusados porque invadieron el Congreso en una sesión, lo cual es un delito. Destruyeron propiedad y murió gente. Hubo muertes allí de policías y de personas. Entonces, para él poder justificar eso, que para él fue un evento de patriotas defendiendo la democracia, nunca puede aceptar. Pero como Trump no se queda meramente en eso, ahora tiene el poder y él quiere poder encontrar lo que no encontró antes o no pudo encontrar. Y era evidencia de fraude. Y quiere buscarla donde sea, donde él se pueda agarrar. Y no la encuentra, pero la ha seguido buscando. Él quiere decir que hay evidencia de que se le robaron las elecciones. Y todavía no ha cerrado ese capítulo. Yo tengo también la noción, Carlos, de que todo lo que dijiste, ¿verdad? Roy Cohn es una figura clave en la vida de él. Y se ha demostrado porque básicamente ha seguido ese libro.
Y es uno de los political aids de trucos sucios, pero a la misma vez efectivo. La verdad, funcionan. Sí, porque el sistema ante gente así, pues no sabe cómo operar porque juega cualquier carta. Porque no es ilegal, nada de lo que hacen, pero... Se pegan a la línea mucho, pero tratan de decir que no, que estamos aquí jugando. Y Cohen era uno, como tú dices, uno que usaba todos esos dirty tricks, información contra gente, tenía una especie de file. Un dossier. Tenía unos manila envelopes y cuando alguien le daba trabajo decía, pues, pero es que tú hace 5 años tal cosa. Y Trump se desarrolló en esa escuela y no lo he visto nunca aceptar la derrota. Nunca lo he visto aceptar. Mira, sí, se pierde a veces. No, Trump nunca pierde. Nunca pierde. A mí me pareció que cuando salió el tema de affordability crisis, la crisis de costo de vida. Y él dice, sorry, y sigue el tema. Ese fue el día que yo dije, no hay ninguna capacidad de introspección o de admitir eso. No. El ejemplo más reciente, y tu libro creo que lo puntualiza a sí mismo, es el ejemplo de Minneapolis, donde él buscó la forma de que no pareciera que fuera una derrota, sino un deal. Una negociación. Ah, claro, ahí has dado el clavo. Exacto. Y tu libro habla muchísimo de cómo él, cuando ve que va a perder en algo, dice, no, we struck a deal. Yo estaba haciendo algo en el nivel exagerado. más alto. Exagerado para llevarle una negociación razonable, ¿verdad? Y lo mismo con Dinamarca y el tema de Groenlandia. Y lo mismo está ocurriendo en Cuba. Carlos, yo te quiero hacer esta pregunta y sé que es de mala fe, pero tengo que hacértela. Y quiero saber tu perspectiva. Mi opinión es que él está negociando con Cuba para hacer negocios con Cuba, no para cambiar el régimen cubano. Pero eso no es lo que quieren los cubanos republicanos de Miami. No. Ni lo que quiere Marco Rubio. ¿Cómo tú ves esa? Porque lo que él hizo en Venezuela, ayer María Corina Machado en una entrevista a Politico.com, una de las páginas más prestigiosas del mundo político de la nación y del mundo. Tienen un montón de scoops porque tienen un montón de exfuncionarios como periodistas, pero realmente son ex insiders del tema del Partido Republicano y Demócrata. Y María Corina Machado dice, yo creo que para Navidad vamos a lograr un regalo de Navidad de elecciones. O sea, casi un año después de lo que se suponía, porque se supone que se convocaron elecciones a los 30 días o 3 meses. Y ella dice para Navidad, en otras palabras, está dándole un montón de leeway a Trump a ver si hace algo. Parece que no va a haber elecciones tampoco, ¿no? Sí. No, ahora mismo vamos a empezar por Cuba y después vamos a Venezuela. Esa pregunta me la han hecho y lo que yo he podido concluir es que no hay ningún apetito en la administración para una invasión en Cuba o un proceso similar al que hubo en Venezuela. En parte porque Cuba es diferente. En el sentido de que ahí puede haber una resistencia mayor. Porque hay un ejército más curtido. De hecho, los defensores de Maduro eran cubanos. O sea, la guardia pretoriana de Maduro, que murieron varios, bastante, son cubanos. O sea, los cubanos sí llevan muchos años y tienen una milicia que quizás no están todo el tiempo, pero están preparados. Lo que sí creo es que hay un intento de ahogar económicamente lo que queda del régimen y eso puede explotar por algún lado. Mientras tanto, Trump está, como tú dices, en una conversación, cogiendo la temperatura. Así que mi observación hoy, estas cosas pueden cambiar, es no hay apetito para una invasión o un ataque, pero hay apetito para salir del tema de Cuba con una victoria para Trump. ¿Cuál puede ser esa victoria? Pues muy poco, porque Cuba no tiene petróleo. Al contrario, depende del petróleo venezolano y por tanto está sufriendo. Ahora mismo el pueblo cubano está sufriendo económicamente porque se le ha cerrado la llave de paso de una de sus fuentes importantes para poder operar. Entonces, puede que Trump está cogiendo la temperatura. Se me hace difícil pensar que esa negociación termine con la salida del régimen, porque esto es un régimen, esto no es ni siquiera el régimen madurista. Pues Maduro es un heredero de Chávez, pero Díaz-Canel es un heredero de Fidel Castro. Eso es un sistema que no lleva 20 años, que lleva desde... Va para 70, 60 años. Bueno, 40 del pasado 60. siglo, sí, 65 años, 66 años.
O sea, ahí hay unas capas de una élite del partido, ¿verdad? Del partido y de lo que es el gobierno fidelista, que yo creo que son fuertes. Así que no anticipo que va a haber una gran transformación ahí, pero siempre pueden haber cambios en la medida en que el pueblo se canse y tenga la capacidad de crear disturbios. Así que tengo. En Venezuela veo lo que tú ves. Marco Rubio, que es el más articulado del grupo de Trump, es el mejor orador del grupo de Trump y además es el más experimentado en temas legislativos y temas de política internacional. Él explicó algo que a mí me hizo sentido. Él dijo, la operación en Venezuela tiene 3 etapas. Primera etapa, remoción de Maduro. Sacamos A+, porque lo removimos y no murió ni un soldado americano. Y eso no lo puede hacer nadie. Bravo. Y la realidad es que en el mundo entero eso fue un statement, fue una demostración clara del poderío militar americano. 2, estabilización. Queremos que no haya disturbios, queremos tener el petróleo, queremos todo eso. Pues esa estabilización se está dando. Tercero, transición gubernamental. Pero no hay ninguna indicación de que eso hay prisa para eso. Uh-huh. Así que eso puede ser 6 meses, puede ser 1 año o puede ser indefinido. No me queda claro, no ha habido en ningún momento de la administración, aunque Machado debe estar tratando de decir, hey, estoy aquí. No ha habido todavía un indicio claro de cuándo va a ocurrir. Puede pasar, pero no lo veo claro. Eso hay incertidumbre. De mi parte, yo estoy convencido de que Trump está buscando poner un par de Trump Plaza allí en La Habana y par de edificios color oro. Con muchas fuentes. Sí. Con fuentes y luces. Sí. En vez de otro tipo de cosas. Lo cierto es que hay un potencial. Pero cuando yo fui a Cuba, déjame decirte que me sorprendió lo malito de la situación, no solamente económica, de que, contrario a lo que uno pensaría, y yo no fui a los hoteles, no es un competidor fuerte ahora mismo turísticamente, tiene una curiosidad, pero no es como que la estás pasando bien. Claro, es el ejército el que te da el servicio, o sea, porque el ejército es el dueño del mercado, así que no es como que tienen mucho deseo de servicio al cliente, lo que quiero decir, o sea, tú te terminabas la botella de agua y no te preguntaban, ¿quieres otra? ¿No? O sea, es como que ya te tomaste una botella de agua, ese es el flow, y me pasó en varios lugares, así que no, y había mucho, era demasiado no servicial, por así decirlo. Pero nada, tampoco pretendo una gente que se entrenó para ser soldado, de repente que te ven, Messier quiere, o sea... No, yo estoy claro. Oye, yo me acuerdo una vez yo estuve en Praga, en la República Checa, poco después ¿verdad? Del desmantelamiento del muro de Berlín y todo eso. Y yo era jovencito, pero me acuerdo que yo notaba que el servicio en los hoteles era soviético. O sea, era como, usted necesita tal cosa, sí, pues ya mismo le decimos. O sea, no había esa cultura del servicio que uno ve pues, en democracias liberales capitalistas. Luego eso ha cambiado. Ahora ya en Praga eso es McDonald's y vamos para adelante y estamos ya capitalistas full. Lo mismo puede pasar en Cuba. Lo que pasa es que, volvemos, el mundo se ha vuelto muchísimo más incierto para la inversión extranjera. Ahí yo creo que es que han cambiado las cosas, porque en el pasado, cuando cayó el muro de Berlín, lo hemos discutido aquí, había un furor de que la historia iba para un solo lado, para la democracia liberal capitalista, iba para allá. Y todas las repúblicas del este de Europa, que eran soviéticas, estaban capitalistas ahora, y era invertir y todo era una especie de bonanza. Pero ahora uno no sabe, porque si tú miras por dónde va China, por dónde va Rusia, por dónde van las cosas, puede ser para ese carril, pero puede ser para otro. Carlos, yo tengo que decirte que, y te digo esto con mucho respeto, no solo a ti, a la audiencia. Nosotros no entendemos que Estados Unidos hizo un acuerdo con el resto del mundo de ustedes no se armen. Sí, ustedes no tengan armas. Eso es verdad. Ustedes no compren eso de tener Navy. ¿Para qué?
dedícate a reconstruirte. Yo estoy aquí, yo soy papá, yo soy el que te voy a proteger. Sí. Tú no inviertas en ejército. Si yo estoy aquí y hay un bloque soviético que yo quiero arrinconar y descartar porque el peor reto para el capitalismo era el comunismo. Y ellos lo que querían era evitar que el comunismo creciera. Así ¿Y ejército para qué? ¿Para qué, Sí, qué Japón necesita ejército? No, hombre, no. Y le dijo, y Alemania, no, prohibido tener un ejército. No pueden tener ejército, punto. Y eso, en ese nuevo orden mundial de 1944 acordado en el Pacto Bretton Woods, que se aplica en 1945, cuando cae tanto Japón como Alemania, el Axis, ¿no? Italia, Alemania y Japón, caen. Estados Unidos le dijo al mundo entero, no. O sea, el mundo liberal que quedaba, porque entonces se dividió el mundo. Claro. Pero incluía a China. O sea, el mercado incluía a China. Sí, o sea, porque China no tenía en aquel momento el poderío que tenía ahora. Y le dijo, dedícate a manufactura y yo me encargo del resto. Tú eres la fábrica del mundo. Y no te preocupes. Y sonó bruto. O sea, porque había una intención de arrinconar al bloque soviético y funcionó. Bueno. Funcionó al punto de que quebró el bloque soviético. Sí. O sea, la estrategia de Estados Unidos de hacer que el mundo entero fuera en desigualdad de condiciones, sí. Pues en efecto, es que eso fue lo que tú creaste. O sea, pues ahora tú ves a Trump yendo al mundo entero quejándose de cómo es posible que este país dependa de mí militarmente, de cómo tú no haces tu aportación, de cómo tú no esto, de cómo tú no lo otro, lo cual honestamente a algunos países se les fue la mano. No hay duda en ese nivel de dependencia, porque es mucho más chulo tú coger el dinero y dárselo a las escuelas públicas y dárselo a un sistema de salud universal y retirarte a los 50 años como pasaba en Grecia. Es mucho más chulo que darlo para el ejército. Pues seguro. No, mejor, pero obvio, seguro. Pero eso fue lo que Estados Unidos quería y eso incluía a China. Y mientras China no crecía económicamente, pues parecía súper cool porque China se convirtió en la fábrica del mundo. Y en el 1979 llegó un muchacho, ¿verdad? Que cambió un poco la historia. Pero fue Estados Unidos el que fue con Nixon y le dijo a China, métete al mercado y ponte a fabricar. Y olvídate, vente y pertenece a las organizaciones mundiales que nosotros tenemos porque tú eres parte del bloque para destruir al bloque soviético. Porque, gente, China, Rusia e India son enemigos por ser meramente vecinos y siempre han tenido confrontaciones concretas. Eso que funcionó, ahora la gente, ¿verdad? Ahora Trump lo quiere cambiar porque quizás se nos fue la mano. Eso es válido. Pero en este nuevo orden mundial, lo que pasó fue que el éxito fue tan bueno, que es lo que tú estabas diciendo, el éxito fue tan y tan bueno, el éxito del sistema que creamos fue tan y tan bueno, que logramos destruir al bloque soviético, destruimos a Rusia, es el fin de la historia. Pero la historia se está vengando. Porque ahora vino uno de los participantes de este y dijo, pues yo tengo otra propuesta también, yo propongo también. Carlos, la próxima reunión entre Trump y Mr. Xi Jinping, ¿qué trae? Tú no puedes anunciar que tienes sobrantes de $2 billones anuales y pretender que los bonistas no reaccionen diciendo, espérate. O sea que tú me escondiste la información de que tenías sobrantes para no pagarme, porque recuerde que aunque se redujo menos de lo que debería haberse reducido, se redujo la deuda en decenas de billones de dólares. Y como yo les he dicho aquí en 1000 ocasiones, la Junta vino para evitar el problema de Estados Unidos, no para resolverle un problema a Puerto Rico. La Junta vino para resolverle un problema a Estados Unidos. Y los Estados Unidos tenían un problema. Y es que le dieron a Puerto Rico acceso al mercado de bonos municipales donde cogen prestado todos los estados, counties, distritos en los Estados Unidos. Las ciudades, las corporaciones públicas de Estados Unidos cogen prestado ahí. Y Puerto Rico tuvo acceso a ese mercado y cogió un montón de préstamos ahí. Y parte de lo que cogió prestado ahí lo aseguró con las mismas aseguradoras, AMBAC, Assured, etcétera, que son las que aseguran la deuda de Estados Unidos. Y esas aseguradoras estaban bien pilladas porque aseguraron billones y billones de dólares de la deuda de Puerto Rico, que si hubieran tenido que salir a pagarla de inmediato, hubieran colapsado esas aseguradoras y las monolíneas, por lo que
Estados Unidos dijo, anda pa'l cara, hay que ir a resolver el problema porque si Puerto Rico cae, caen las aseguradoras y cae por tanto el mercado de bonos de Estados Unidos haciendo lo que llaman un contagio del mercado. Y eso es terrible porque además de eso ponías a encarecer dramáticamente la deuda de los estados de Estados Unidos. Por eso es que muchos de los estados dijeron que Puerto Rico tenía que pagar su deuda y no podía acogerse a la quiebra. Como hoy día están planteando algunas personas, como Donald Trump, que plantea que sí deberíamos tener acceso a la quiebra, específicamente California, por ejemplo, y otros estados que probablemente terminen quebrando, sobre todo si California le pone un impuesto a los billonarios para cuadrar su presupuesto y los billonarios simplemente se mudan a Texas, como está ocurriendo ya, por ejemplo, David Sachs siendo uno de ellos, Elon Musk siendo otro de ellos. Y eso muestra un problema, que nosotros repetidamente les hemos estado escondiendo los datos de cuánto es el ingreso real de Puerto Rico, porque el presupuesto dice una cosa y se reciben 2.000 y 3.000 millones de dólares más de lo que se anuncia o de lo que se dice que se va a recibir. ¿Y por qué eso es malo? Porque los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica dicen, pues págamelos a mí. Porque es que quien endeudó a la autoridad fue el gobierno central, fue el gobierno de Puerto Rico. En teoría era una corporación pública. En la práctica todo el mundo sabe que la Autoridad de Energía Eléctrica era un andamiaje político, politiquero, que el mismo gobierno central no le pagaba y llegó a endeudarse al punto de 900 y 1.000 millones de dólares en un año, por ejemplo. Gracias, Laura. Y en ese billón de dólares que llegó el gobierno a deberle a la autoridad, ¿qué hacía la autoridad? Bueno, pues no podía subirle la factura a la gente para cobrárselo indefinidamente porque entonces perdían los partidos políticos. Así que, ¿qué hacía? Cogía prestado. Y dinero que se suponía que era para arreglar las plantas, dinero que se suponía que era para poner baterías, dinero que se suponía que era para poner placas solares o hacer experimentación y traer energía nuclear o energía de fusión nuclear o de fisión nuclear o de hidrógeno verde o cambiar a gas natural. En vez de hacer todas esas reestructuraciones, remodelaciones y cambios, lo que hicimos fue que pues coger el dinero para pagar el déficit que el gobierno creaba. Así que en gran medida los bonistas pudieran argumentar, todo ese disque sobrante del gobierno central, dámelo, pagan mi deuda, a lo cual tienen derecho. Y somos tan morones, me perdonan, pero esa es la palabra que puedo usar, y como está Carlos Dalmau, no voy a usar otras que vienen a mi mente, pues Carlos es un tipo fino, yo soy un cafre. Como somos así, le dijimos recientemente en la reforma contributiva, pero ¿cómo la Junta se opone a que demos una reforma contributiva? Si miren los sobrantes que tenemos aquí, en el año 2023 nos sobraron 4 billones, en el año 2024 nos sobraron 2 billones, en el año 2025 nos sobraron 2 billones más. Aquí tenemos los sobrantes, ¿cómo que no hay 500 millones para pagar la reforma contributiva? Y gente, el problema es que los billones los tenemos hoy, pero cuando tengamos que pagar la deuda de energía eléctrica, el incremento de la deuda de Cofina que viene por ahí pronto, que se aumenta de 400 a 1.000 millones, y el incremento adicional del pago de pensiones que viene por ahí también, porque las pensiones, como ustedes saben, son incrementales y aumentan, y además el costo de operar el gobierno, que como todo el mundo sabe, Puerto Rico está extremadamente costoso y caro, imposible básicamente vivir aquí con un sueldo de menos de $6,000 mensuales, esa es la verdad, a menos que vivas en Maricao. Pues como el costo de vida se ha disparado tanto y como el costo de la operación del gobierno se ha disparado tanto y como el costo de los metales se ha disparado tanto, por tanto todo lo que es reconstrucción y construcción, pues tú no puedes seguir gastando sin tomar en consideración que el cobre está en precios históricos a $16,000 la tonelada. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cada cablecito eléctrico, que cada planta eléctrica, que cada subestación eléctrica, pues el costo es dramático y la demanda está aumentando todavía más. Porque el mundo entero está moviéndose a todo hacerlo a través de energía. Pues si sabemos eso, no podemos gastar como si hubiera... Pero la irresponsabilidad del gobierno de turno ha permitido que ni siquiera tengamos una junta de directores nombrada en energía eléctrica. Y como no tenemos una junta de directores nombrada en energía eléctrica, pues no podemos llegar ni a acuerdos de qué contratos se pueden firmar para producir la energía que alegadamente tanto necesitamos. Y además no podríamos llegar a un acuerdo con los acreedores tampoco porque haría falta el nombramiento de esos miembros de la Junta. No de supervisión fiscal, miembros de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y gente, esto no es muy difícil, esto no es muy profundo, esto es simple. Esto es chapucería o vagancia o que hay mala fe y mala intención. Carlos, yo
normalmente te llamo para hablar de temas extranjeros, temas de esa misma. Temas de Estados Unidos y temas del mundo. Y hay un montón de temas del mundo que quiero tocar contigo. Especialmente la conversación de ayer entre Xi Jinping y Donald Trump, que hablaron ayer. Y específicamente Xi Jinping le reclamó a Trump por Taiwán. ¿Y qué tú haces vendiéndole armas a Taiwán? Tú y yo no habíamos llegado a un acuerdo. Quiero hablar contigo de las conversaciones de Trump con Díaz-Canel, que aparentemente están a ese nivel de alto. La situación de los hermanos de Haití, que eso es terrible. Pero antes de todo eso, Carlos, tengo que hablarte de lo que está pasando en el sistema eléctrico nuestro. O sea, ¿cómo es posible que no haya ni una junta de directores nombrada para poder llegar a acuerdos con los proveedores? Y que ahora mismo tenemos una planta de 400 megavatios que supuestamente íbamos a traer para Aguirre, que se está dando, pero que es fraudulenta. Y que la misma junta está diciendo, aquí está pasando algo raro. Y las otras competidoras dicen, aquí está pasando algo raro. Y entonces, además de eso, nos habían dicho hace un año, bueno, hace 7 meses, en el verano pasado, nos habían dicho que no se podía contratar con estas empresas que tenían las flotadoras de energía, las barcazas que iban a producir energía, porque cuando llegara un huracán se iban a ir. Y de repente ahora acabamos de firmar un contrato para permitir que vengan. Pero es que este año no hay huracanes, el año pasado sí había huracanes, este año no hay huracanes. Algo hay aquí, en este nuevo orden mundial, que es obvio que está intersectándose entre el gobierno y el mercado y los intereses de Estados Unidos aquí, como lo que está pasando con el aumento de la presencia militar, tanto en Ceiba como en Aguadilla. El tema de la energía es un tema que toca eso, el nuevo orden mundial, pero nos toca diariamente. La vida de un país no puede ser funcional si tú no puedes contar con un sistema de energía que por lo menos sea estable, que por lo menos tú sepas que dentro de los próximos 6 meses vas a poder pagar la factura y que las cosas funcionan, ¿verdad? Y ahí yo quisiera, hay muchos temas, pero yo quisiera subrayar algo y lo voy a tirar empezando, porque me estuvo interesante que hoy me enteré que estuvieron por aquí los amigos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. No hicieron mucho ruido, pero estuvieron aquí en el fin de semana. Y no voy a decir que fueron mis fuentes, porque no es que yo tengo grandes fuentes, pero me enteré por gente cercana al sistema que el interés del gobierno federal, específicamente sobre Puerto Rico, tiene que ver con las transformaciones de Puerto Rico hacia una energía que sea más, descanse más en el gas. Eso no es un secreto. Sin embargo, parecería como que no hemos recibido esa información detallada. ¿En qué consiste eso? Yo te voy a mencionar 3 y quisiera que fuera más en ping-pong y yo no diera aquí una disertación porque tú estás muy bien enterado de estos temas. Aquí yo veo que hay muchos temas que se sacan, tienen primeras planas, pero vamos a ponerlos en perspectiva. Mira, por ejemplo, el tema del famoso cable. Ese cable de República Dominicana, que lo que se está hablando es de un permiso presidencial para el cable. Se va a anunciar un permiso. Pues a mí me pueden dar permiso a correr un maratón. Y en menos de 2 horas. Pero ese permiso no llega a ningún lado porque yo no voy a correr un maratón en menos de 2 horas. Lo mismo pasa con esto de la energía. Eso es un proyecto que mínimo va a tomar 4 a 5 años si es que funciona todo. Mientras tenemos 3 cosas que yo quiero subrayar. Primero, aquí se anunció un Request for Qualifications, una solicitud de proyectos y de cualificaciones de operadores y de productores de energía, totalizando 3,000 megavatios. Eso pasó terminando el año pasado. Lo único que ha dicho hasta ahora el gobierno por voz del zar de la energía es: hay mucho interés. ¿Qué es eso? Yo no entiendo eso. Que hay mucho interés puede ser que hay 20 compañías, pero no hemos llegado a los detalles. Yo quisiera usar este espacio que tú tienes y que te escucha mucha gente para pedirle que en estos temas que yo voy a plantear, el gobierno deje las cosas claras. No tiene que prometer. Ya yo creo que hemos llegado al punto que la gente no cree las promesas. No prometa. Diga lo que hay. Y lo que hay es: ¿en qué consiste ese interés? ¿Cuáles son los timings? Si va a haber un request for proposal, la propuesta como tal, ¿de cuánto estamos hablando? Porque cuando empiezan los precios,
de repente dicen, espérate, sí, lo pueden hacer, pero nos cuesta 30 chavos el megavatio. Pues no puede ser. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Perfectamente. Eso es uno. Segundo, yo creo que el gobierno tiene que ser transparente en cuanto al interés del gobierno federal, porque nuestra infraestructura es tan dependiente de los chavos federales que hablar de una transformación del sistema sin el apoyo del gobierno federal, pues sí, lo puedes hacer, pero no estás diciendo las cosas como son. Sabemos que hubo una visita. ¿Y a dónde? Adivina, ¿a dónde fueron los representantes del secretario de Energía en su visita a Puerto Rico? ¿A dónde, Carlos? Ellos no fueron a Casa Pueblo. No. Ellos no fueron a ver los techos con las placas solares. No. No. ¿A dónde fueron? Ellos fueron a 2 plantas de gas que son fundamentales para el sostenimiento del sistema. Una en San Juan, que se va a ampliar y es la de las barcazas. Y a la planta de Guayama, de AES, porque eso es una planta que se le extendió la vida. O sea, hay que hacer una extensión de su vida como carbón. Esa fue la primera ley que aprobó este gobierno, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. La primera ley que aprobó el gobierno de Puerto Rico con Jennifer González fue: vamos a extender la vida de la planta de AES de carbón, porque si no nos quedamos sin 20 y pico % de la energía. Para quienes no saben, estamos hablando de Katie Jereza, que es la asistente del secretario Chris Wright, que estuvieron en Puerto Rico visitando como parte de una gira del Departamento de Energía por Puerto Rico 2 plantas, nada más y nada menos que la de New Fortress, que es la de San Juan, ¿Es la de San Juan? y la de AES. La de AES, que Carlos, antes de que siga, que es la empresa más grande del mundo de energía eléctrica, por si acaso. O sea, AES o AES no es un jugador, no es un player local, igual que New Fortress no es un player local. Estamos hablando de, ¿verdad?, uno de los billonarios conectados con Donald Trump, que es el dueño, que es Wes Edens, que es el dueño de los Milwaukee Bucks y de las Aston Villa. O sea, están hablando de unas personas de esas que tiene el presidente en speed dial. Y tú lo has dicho claramente. Aquí, sí, ok. ¿Por qué el gobierno federal visita esas plantas? Porque en ambos casos hay un proceso, esto se ha dicho, lo ha dicho, donde no solamente el gobierno de Puerto Rico ha propiciado que se desarrollen y que se mantenga esa operación, sino que el gobierno de los Estados Unidos tiene una propuesta para invertir. ¿Por qué? Y aquí es que voy al tema. Por eso es que yo creo que tiene que haber transparencia. Ninguno de estos proyectos, que son proyectos de inversión, funcionan si no hay dinero. Y para que haya dinero, pues tiene que tener una vida útil. Y alguien paga por eso. O lo paga el gobierno federal o lo paga tu bolsillo, Jay. Of course. Y el bolsillo de alguien. Entonces, yo a veces veo, tomemos el caso de la extensión de una planta. Pues si la planta estaba para ser decomisada, Puerto Rico hizo todo para que esa planta cerrara. Además, hasta aprobó una ley. Bueno, aprobamos la ley de que el año que viene... Aprobaron una ley para que dijeran, cierra esa planta. Ok. De pronto es, no la vayas a cerrar. Perdón. Perdón. La información que yo tengo, que es corroborable, lo pueden buscar en el internet, es que AES está saliendo de todas las plantas de carbón de su flota global. Es decir, que ellos dicen, pues qué bueno, vamos a decomisar esa y se acabó el evento. No, el gobierno ha dicho, párate. Sigue por 5 años más. Pero la pregunta que hay que hacerse es, para que una planta sea funcional y luego tengas una transición al gas, que es lo que se está hablando, hay que hacer una inversión. Y si hay una inversión, ¿quién la va a pagar? ¿El gobierno federal? ¿La va a pagar el Casa Pueblo? No, creo. La va a pagar el pueblo de Puerto Rico y el gobierno federal. Y ahí es que tiene que haber una transparencia. Y lo voy a mencionar porque, oye, yo no quiero que me suban un chavo, pero la pura realidad, Jay, es que aquí se ha convertido en un tabú tan grande hablar de cualquier revisión de tarifa, sea justificado o no, que lo que hay es que entonces no tenemos información. Yo vi que el SAR de la energía, por lo que tú pusiste, pone una foto en las redes sociales que tiene esta visita. Pues qué bueno. Pues dígame cuándo es que va a cerrar el acuerdo, en qué consiste, si hay un aumento en la tarifa porque hay una inversión a largo plazo, si es de 5 años o es de más. Esas cosas son las que yo quiero saber.
Y yo creo que el país lo quiere saber. Ya no estamos para cuentos. Es más, el problema es que ya la gente no se cree los cuentos. Y si no nos creemos los cuentos, pues dime la verdad pura y dura. ¿Cómo es? Y puede ser que a mí no me guste, pero estoy enterado. O si vas a invertir para cambiar la planta de AES o de AES a gas natural, pues de dónde va a salir los recursos, ¿verdad? Y ese muelle hay que cambiarlo. Y si vas a utilizar ese muelle para conectar a Aguirre y hacer otra planta allí de gas natural, ¿qué es lo que aparenta ser? ¿Qué es lo que aparenta ser que lo que va a pasar? Porque es que no te hace sentido extender la planta y dejarlo ahí. Porque si la extiendes por 5 años y no sustituyes, ¿qué va a pasar en 5 años? Vas a tener que hacer lo mismo. Vas a tener que decirle, dame 10 más. Seguro. Y ese es el problema. Y digo, es un problema que no es solo de Puerto Rico. Tú sabes lo que ha pasado en Inglaterra, que han prendido otra vez las plantas de carbón. En Francia están entre eso y el tema nuclear. Esto ha pasado globalmente porque la demanda no está bajando, está subiendo. No, y la verdad es que cuando tú tumbaste el pipeline de Rusia, pues hay un problemita, ¿verdad? Porque había un tubito allí en Rusia que es un poquito importante. Bueno, y el otro tema cortito, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial? Es que Trump es un enemigo del sol, pero no porque él tiene una manía con el sol nada más, y no solo porque es amigo de la gente de las gaseras, ¿no? Es que China tiene prácticamente el dominio de la materia prima de muchas de las cosas que se usan para placas solares. Y entonces, ¿qué dice Trump? Pues espérate, yo no voy a estar dependiendo de China. Mira, te voy a decir, para llevarlo un poquito, porque de nuevo nos dicen trumpistas cuando hacemos esto, pero esta es la explicación lógica. Y lo que ellos mismos dicen. De acuerdo. Pero por si acaso, estos son los datos, ¿verdad? Esto no es una opinión. Trump dice, mira, cada vez que tú pones una placa solar, estás ayudando a extenderle la vida a China, porque China es el único productor global de esa magnitud, porque ellos subsidiaron dramáticamente su industria de diversas maneras. Una de ellas subsidiando los préstamos, otra de ellas subsidiando los minerales raros que ellos utilizan para eso. Y sobreprodujeron al punto de que estaban poniendo hasta Cuba 2.000 megavatios de placas solares, que como sabemos no están puestas todavía, y por eso Cuba todavía necesita el petróleo de México o del país que sea. Y lo que dice Trump es, cada vez que tú le compras una placa solar a alguien y las baterías, vas a necesitar depender para siempre de su producción. Y yo no quiero depender de la producción de China